Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos al capítulo número 18 de Arte entre Amigos. Hoy, como cualquier otra semana, estamos aquí, Alberto y yo. ¿Qué tal estás hoy, Alberto? Un día más en la oficina, ¿eh? Muy bien, Miguel. La verdad es que estoy bastante chill, ¿eh? Estoy fluyendo como una ola, se podría decir. ¿Tú qué tal? Como diría Carmen Sevilla, ¿no? Como una ola. Creo que has columpiado bastante con las toneras españolas, ¿eh? Era Rocío Jurado, pero bueno, casi. Lo mío no ha sido nunca entonar, pero bueno, pues como Rocío Jurado. ¿Sabes lo que me ha pasado esta mañana? Cuéntame. He ido como siempre al banco y como sabes que aquí en Marbella hay muchos guiris, pues siempre me toca tirar de mi inglés, que ya sabes que es bastante bueno. Y me estaban preguntando que si ayer hice la comida, porque estábamos hablando de comida. Y yo que dije, I did. Estoy forzado, Alberto, madre mía. Cada día son mejores, ¿eh? Dios mío. Pues sí, como habréis podido imaginar, algo va con I did, más bien con Hadid. Vamos a hablar de una mujer que se apellida Hadid y no es ni Bella ni Gigi Hadid, las modelos, sino Zaha, y que no es jugadora de fútbol tampoco. ¿Quieres presentarla, Alberto? Zaha Hadid es una arquitecta que consiguió muchas cosas, pero bueno, sobre todo yo creo que lo fundamental fue del desafío que se enfrentó de raza y de género, siendo ella una mujer árabe, habiendo nacido en Irak, pues consiguió muchas cosas. La verdad es que es todo un signo de lo que tiene que ser una diseñadora fuerte. Zaha Hadid rompió con los estereotipos de raza y de género. De hecho, como habíamos hablado en el capítulo de David Chipperfield, él había sido un ganador del premio Pritzker. Zaha Hadid fue la primera mujer ganadora del premio Pritzker, tras 20 y tantos arquitectos hombres, que por cierto, ella odiaba el concepto arquitecto-mujer. Sí, ganó el Pritzker en 2004 y es verdad que ella aborrecía ese término porque decía, joder, cuando se refieren a un arquitecto no dicen arquitecto hombre. Pero por lo que decíamos, porque al final es una lucha contra lo que estaba establecido, lo que define bastante la carrera de Zaha. Para entrar ya al tema, Zaha Hadid estaba predestinada a ser arquitecta con su nombre Zaha, que significa brillar, y Hadid, que significa hierro. El hierro vibrante, el hierro brillante. Así que vamos a darle hierro al asunto. Hoy, chicos, chicas, como siempre me toca a mí empezar este tema, vamos a hablar de una de las arquitectas que a mí no me interesaban tanto al principio y que no fue hasta su pérdida que la empecé a valorar como se debía, que es de Zaha Hadid. Decíamos en la introducción que fue la primera ganadora mujer en el premio Pritzker en 2004. Pero ya antes ha habido polémicas en este trofeo porque cuando recibió el premio Robert Venturi también se lo tenían que dar a su mujer, Denise Scott. Pero por lo que sea en este caso, quien elegía el jurado, pues decidió dárselo a Robert Venturi. Muy feo todo. el jurado dijo todo ok, José Francisco. Rocío Jurado, ¿no? Pero sí. Bueno, volviendo al tema de Zaha. Zaha Hadid nace el 31 de octubre en 1950 en Bagdad, en Irak. Como decíamos, era un país islámico con todo lo que tiene que ver para las mujeres. Aunque de aquella, en los 50, Irak no era un país como lo podemos imaginar ahora, ¿no? En donde las mujeres iban con el velo, con la túnica. Era bastante más liberal. Hace 50 años, Irak no estaba gobernada por los fundamentalistas de la ley islámica, por lo tanto estaba bastante más abierto al mundo occidental. Había más relaciones interpersonales, digamos. Zaha Hadid nació bajo el lecho de una familia adinerada, en la que su padre era un activista político que formó parte también del Partido Comunista, cuyo nombre voy a intentar decir porque es bastante jodido. Se llamaba Muhammad al-Hussein Hadid y su madre, que era una artista, también tenía un nombre bastante jodido, que era Wahia al-Sabunji. Todo esto quiero pedir perdón antes de nada por la pronunciación, pero bueno, os podéis imaginar cómo eres si no lo buscáis. Bueno, el árabe no es lo nuestro, pero sí, tenemos que decir que con el nombre de su madre, normal que le saliera bien salsera a la hija, porque una guajira, ¿a quién no le va a gustar bailar una guajira? Todo esto, lo que decimos que al final, como Zaha nace en una familia acomodada y que tenía inquietudes políticas porque el país evolucionara, pues recibió una educación bastante abierta. Los padres de Zaha Hadid la enviaron a diferentes internados y cuando acabó de estudiar allí volvió a Bagdad para estudiar la carrera universitaria de matemáticas.
Esto es curioso porque Zaha Hadid ya desde pequeña diseñó alguna habitación de su propia casa con 11, 12 años y ella quería ser artista, ella quería ser arquitecta desde que tenía uso de conciencia. Sin embargo, sus padres querían que hiciese algo que tuviese a priori más posibilidades de triunfar, como podía ser, por ejemplo, las matemáticas. De tal manera que Zaha Hadid aceptó y se mudó con su hermano, que estaba recién divorciado, para cuidar de sus hijos mientras estudiaba la carrera de matemáticas en Beirut. Esto de que estudió matemáticas, que puede parecer bastante random, a mí me parece que empieza a definir lo que va a ser Zaha Hadid. Porque el lenguaje matemático al final es representar algo abstracto, ¿no? Algo que no existe en el mundo real, y vamos a ver cómo van a ser fundamentales las matemáticas para poder ejecutar su arquitectura. Al acabar la carrera de matemáticas, persigue su sueño, que es estudiar arquitectura, y se enrola en la Architectural Association School of Architecture, que es la Escuela de Arquitectura de Londres, en la que también había estudiado David Chipperfield, del cual hicimos un podcast hace unas semanas. Muy recomendable escuchar. Y en el que entenderéis mejor a Zaha Hadid una vez que hayáis escuchado a David Chipperfield. Y Zaha empieza a estudiar allí y uno de sus profesores será Rem Koolhaas, que es un arquitecto que ha sido también galardonado con el premio Pritzker y que va a influir a toda una generación. Tenemos que pensar que toda esta generación de estudiantes bebió de los proyectos utópicos de los estudios de arquitectura como era Superestudio o Archigram, que lo que hacían eran utopías, ¿no? Como las Plug-in Cities o las Walking Cities. Fueron esta generación la que se encargó de construir esas utopías y hacerlas real, ¿no? Sobre todo Rem Koolhaas, a través de lo que es el programa, mezclando usos en sus universidades, que mezclaba las zonas de lectura con escaleras y generaba espacios muy dinámicos. Pero en este caso, que tenemos el tema de Zaha, pues Zaha lo hizo a través de la forma. Exploró la forma como nadie lo había hecho hasta ese entonces. Y hay que decir que una vez acabó la carrera Zaha Hadid, empezó a trabajar para Rem Koolhaas en su estudio OMA, que es el acrónimo de Office Metropolitan Architecture. Este estudio de arquitectura es tremendamente famoso, con numerosos premios, y tras unos años trabajando ahí, Zaha Hadid llegaría a la conclusión de que preferiría abrir su propio estudio, Zaha Hadid Architects, el cual ya nos dice un poco cómo es Zaha Hadid, si os dais cuenta, puesto que en los años 70, más o menos, la arquitectura era una profesión prácticamente exclusiva del hombre. Desde luego, a ver, no se rompió el cráneo pensando el nombre del estudio, pero es lo que decíamos. Ahí puso su nombre. Dijo, yo estoy aquí en este mundo y voy a hacer cosas importantes. Y es verdad que los primeros años les costó bastante porque tenemos que pensar que esta arquitectura para realizarla es muy novedosa. Los primeros trabajos de Zaha fueron sobre todo teóricos. Y tenemos que destacar también su labor de docente, porque a partir de la década del 80, sobre todo en las mediados de los 85, Zaha se mete a dar clases de arquitectura alrededor del mundo, sobre todo destacando en Hamburgo o Nueva York. Y esto es reseñable porque, joder, tú ves un proyecto de Zaha Hadid y dices, esto es una cosa que puede ser infantil, pero no. Zaha Hadid ha dado clase en las universidades más prestigiosas, recordad, chicos. Así que están muy, muy estudiados estos proyectos. Zaha Hadid es de todo menos una persona no preparada, por una formación ingente. Además, que sepáis que se la conocía como la arquitecta de papel, por lo que estabas comentando tú también de como una ola de Rocío Jurado, puesto que realizaba proyectos que a priori eran irrealizables. Pero aquí es donde entra también en escena su conocimiento matemático que se plasmaba en la estructura, puesto que era consciente de que era posible de hacer. Sin embargo, pese a que ganó muchos concursos en sus primeros años con Zaha Hadid Architects, estos la rechazaron al final porque consideraban que era irrealizable. De hecho, tenía más éxito en los museos enseñando sus croquis que a través de la arquitectura, para que veáis cómo era el mundo. Pero sí, esto lo hablábamos un poco en el podcast de Chipperfield, pero lo vamos a mencionar. Al final lo que pasaba en esta época es que habíamos llegado a un hartazgo de lo que era el racionalismo en la arquitectura, ¿no? De esas formas ortogonales, funcionalistas. Y la gente quería cosas novedosas, querían innovar. Zaha Hadid se puede englobar dentro de una corriente que se llamó deconstructivismo. Si quieres, Miguel, te voy a explicar a ti, que sé que te gusta ese término, porque te haces una tortilla deconstruida de puta madre. No me quedan mal las tortillas ni nada, Alberto. Pues sí, el deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que surgió en la década de los 80. Y pensaréis, ¿y por qué? Pues surgió como reacción al funcionalismo y al modernismo arquitectónico. Básicamente este estilo se caracteriza por desafiar las convenciones tradicionales de la arquitectura y descompone las formas y las estructuras para crear diseños disruptivos, que a priori parecen caóticos pero todos tienen su sentido. Bien sea por el tema del programa, como decíamos con Koolhaas, con el tema de la forma, como sería con Zaha Hadid,
la cual, por ejemplo, no se basaba únicamente en estos principios del deconstructivismo, sino que también se basaba en otros principios, digamos, más del constructivismo ruso, que sería opuesto al deconstructivismo. Qué ironía, los nombres en el arte. Es verdad que Zaha Hadid ha dicho en bastantes ocasiones que el artista que más le ha influido en su carrera ha sido Malevich y que seguramente venga a visitarnos al podcast. Artista. Es muy difícil resumir en una palabra, pero definiría como vanguardia y ruptura de la geometría, quizá. Y una de las cosas curiosas que tenemos con Malevich es que se asocia indispensablemente a lo que es la Unión Soviética, pero mucha gente se olvida que nació en Kiev, y ahí lo dejo. Hay gente y países que querrán apropiarse de todo. Hijo de Putin. Igual, la apropiación de los símbolos y la cultura es una cosa que va a existir siempre porque es inherente al ser humano. Pero bueno, volviendo al deconstructivismo, tenemos que decir que no se le ocurrieron tampoco mucho con el nombre porque básicamente viene de que es una deconstrucción de las formas. En lugar de seguir las formas rectilíneas y ordenadas de los volúmenes cúbicos, los arquitectos empiezan a jugar con estas formas convencionales y a partirlas y a girarlas, a torcerlas. Y aquí hay un edificio que es el que primero construyó Zaha, su edificio pionero, que fue el edificio de Vitra Fire Station en Weil am Rhein, construido en 1993. Este edificio es para Vitra, que es una empresa súper famosa de muebles de diseño, y dueños de Vitra normalmente daban la oportunidad a nuevos arquitectos para diseñar sus nuevos espacios. Esta estación de bomberos se considera la primera obra maestra de Zaha Hadid y se caracteriza por un diseño dinámico y asimétrico. Se podría decir que es como un plano movido, en el que existe muchísimo movimiento. Los planos y las luces van induciendo al movimiento del espectador, de la persona. Aquí me gustaría deciros que es que el deconstructivismo, para que lo podáis imaginar un poco, podría ser un poco como la cocina molecular de Ferran Adrià. Todo lo que había en ese momento se rompe y se hace de otra manera, como el pollo al curry de Ferran Adrià. Muy bien traído la anécdota. De hecho, muchos de los platos de cocina molecular se llamaban, como te he dicho a ti, lo de tortilla deconstruida no era una cosa aleatoria. Pero sí, este edificio de Vitra Fire Station catapultó a Zaha a la fama. Y no sé a ti, Miguel, pero a mí me recuerda al pabellón de Barcelona de Mies, en el sentido de que son unos planos los que generan el movimiento en la arquitectura. Lo único que en este caso es como si hubiera pasado por un torbellino, básicamente. Pero beben de las mismas referencias, al final, tú lo decías, ¿no? Del constructivismo ruso, influyó también muchísimo a Mies. Y yo viendo esta planta, lógicamente me acuerdo de Lissitzky y los Browns, que también me pasa cuando veo la planta de Mies. Además, el edificio de Vitra Fire Station fue tan espectacular y tan bien diseñado y resuelto que al final no se le dio uso como estación de bomberos, sino como museo. Vitra pues le da la oportunidad a Zaha Hadid, pero también le da la oportunidad a otros arquitectos, como pueden ser Frank Gehry o Herzog y de Meuron, que son otros arquitectos ganadores del premio Pritzker, para que veamos que no era casualidad que le dieran la oportunidad, sino que se la había ganado con toda esa arquitectura de papel que no había sido construida, pero que sí que había demostrado lo gran arquitecta que era y sus nuevas ideas. No son tontos los de Vitra ni nada, ¿eh? Este edificio nos lleva a otra de las características del constructivismo, que es la fragmentación. Los edificios que podíamos entender hasta la época como una pastilla maciza, se empiezan a fragmentar, a descomponer, y empiezan a aparecer elementos que se inclinan, que se tuercen, que se superponen. Y nombrábamos ahora recientemente a Frank Gehry, yo creo que es uno de los ejemplos claros de esta arquitectura también. En este estilo y sobre todo para marcar esta característica del deconstructivismo, a mí me gustaría que visitaseis The Big Laser Club en Hong Kong, que es un edificio que hizo en 1983. Y cuando digo visitar, no me refiero a visitar in situ, porque como muchos de sus proyectos, este no está construido, pero marca muy bien lo que decimos de elementos fragmentados e inclinados y que se tuercen y se maclan de forma inesperada. Para que os hagáis una idea de cómo es este proyecto de Big Laser Club, la idea inicial de este proyecto era hacer un rascacielos horizontal, lo cual vendría a ser un poco la estructura en pequeño de cómo está planeado The Line, que sería con diferentes pastillas, diferentes estratos que van cogiendo diferentes usos y se conectan de manera vertical. También tiene que ver con lo que decía yo al principio de los proyectos utópicos de la década de los 70, porque yo creo que existía un proyecto que era el rascatierra, ¿no? Que era básicamente esto, un rascacielos tumbado. Las estructuras del constructivismo ruso, o sea, hay muchas influencias de Zaha Hadid.
Otra de las características de este estilo es el contraste y las tensiones que se generan a través de sus formas, pero también a través de los materiales, porque para ejecutar esta arquitectura tan compleja, casi siempre tienen que recurrir al hormigón por su plasticidad, porque al final le puedes dar y moldear de la forma que tú quieras. Y esta combinación de materiales entre lo macizo del hormigón y lo ligero del vidrio crean unos espacios que al final tienen una tensión que parece que desfigura la gravedad. Al final es como una lucha entre lo pesado y lo ligero. No sé qué opinas, Miguel. Para este punto podemos destacar el Centro Acuático de Londres, que fue el edificio principal para los deportes de agua para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Yo tuve el placer de estar visitando este edificio y me sorprendió mucho, puesto que es como tú comentas, es un contraste muy potente de materiales ligeros y materiales portantes. Y aquí también es interesante que fue planeado para unos 10.000 espectadores durante los Juegos Olímpicos y que después se iba a reducir la capacidad a un quinto. Esto fue un tema de controversia en su momento, puesto que en teoría las gradas más altas no eran capaces de ver completamente las piscinas. Sin embargo, el proyecto como sería original ahora sí que se ven sin ningún problema y este edificio imita una ola. Yo personalmente este edificio me lo conozco bastante bien porque me tocó empollármelo para la asignatura de construcción 3. Es increíble, la verdad, cómo consigue con 3 apoyos nada más construir esa super cubierta que semeja una ola. Increíble. Esto si tenéis la posibilidad de visitarlo, este sí podéis visitarlo. Como una ola. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Con Zaha Hadid y el deconstructivismo. Otro punto muy importante del deconstructivismo es poner énfasis en el proceso de diseño y la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es tan importante el proceso de diseño como después se construye. Y esto lo que hace que en el deconstructivismo es que muchas veces se dejen visibles los elementos de la construcción, de tal manera que se resalta la naturaleza fragmentaria y el constante cambio en los diseños. Para entender mejor este punto, podemos irnos a otro proyecto que se encuentra en Guangzhou, en China, que es la ópera de Guangzhou, y es un proyecto que se realizó de 2010 a 2016. Este proyecto, si os fijáis, son 2 volúmenes que están formados por parte de vidrio y por parte de acero, con una envolvente de láminas de titanio sobre la estructura de acero. Y aquí lo que se resalta es que en Guangzhou es una zona con muchas aguas y minera y se supone que son 2 piedras en las que se refleja el paso del agua, en el que se refleja cómo la erosión del agua con el paso del tiempo afecta a estas piedras. Podemos ver a través del vidrio la estructura, ¿no? Como los huesos del edificio. Porque son unos huesos bastante complejos, son superestructuras. Los arquitectos muchas veces las dejan vistas para darle el valor que tienen, porque son verdaderas obras de ingeniería. Imaginaros una estructura de puentes, o sea, es casi más una obra de ingeniería que de arquitectura. En este caso, la obra de Guangzhou al final, es lo que dices, también tiene la poética, ¿no? De encontrarse en el entorno y decir que se está desgastando, ¿no? Y por eso vemos el interior. Curioso, desde luego. Zaha Hadid también estaría de acuerdo con lo que estamos diciendo. De hecho, ella decía que queremos que nuestras arquitecturas sean vivas, llenas de movimiento y fluidez, y no estáticas. Si te das cuenta, refleja muy bien este punto. Sí, la verdad es que también tenía unas quotes que sentaban cátedra, ¿eh? Sí. Sobre todo hay una a mí que me gusta que es... Hay 360 grados en la arquitectura, entonces, ¿por qué limitarse con uno? Y todo esto tiene que ver, Miguel, de la filosofía que existe detrás del movimiento deconstructivista, porque no es solo un movimiento arquitectónico. Tú muy bien has nombrado a Ferran Adrià, porque la base es la misma, ¿no? Enfocarse y plantearse por qué las cosas se hacen como se hacen, y si no se pueden hacer de otra forma. Porque al final existe como unos procesos jerarquizados y estandarizados que tienen que ver con el pensamiento que tenemos, pero que realmente a veces nos planteamos, ¿y esto por qué es así? ¿Tiene que ser así? Estoy totalmente de acuerdo. Aquí se nota mucho también su pasado matemático con la referencia a los 360 grados de la naturaleza. Y también que en el pasado, cuando ella estaba estudiando, la arquitectura se realizaba prácticamente de manera ortogonal y el tema de las curvas era un tema casi denostado. Aquí me gustaría destacar un edificio que está en España, en Zaragoza concretamente, y que se realizó para la Expo del año 2008. Estoy hablando, como os habréis dado cuenta, del edificio Puente para la Expo de Zaragoza. Y como bien estás explicando tú, un puente es una línea que conecta 2 puntos, punto A y punto B. Sin embargo, si buscáis este proyecto de Zaha Hadid, es de todo menos una línea. Para que os deis cuenta, lo que podría haber sido un mero puente que conectase el inicio de la zona de la Expo con la ciudad de Zaragoza,
se ha convertido en una sala de exposiciones en la que se desarrollan muchísimos cortos, muchísimas representaciones videográficas, puesto que es una zona que capta la atención y que el espectador disfruta, se siente dentro de él. Hay una anécdota que contaba Luis Galeano sobre este edificio, que es que cuando fue el rey a la inauguración, los cuerpos de seguridad que acompañaban al rey emérito, estoy hablando, estaban contentísimos porque este puente tenía una cantidad de recovecos que flipabas. Estaban muy preocupados por la seguridad del rey. Así como dato curioso y como anecdótico y gracioso. Pero sí, es un edificio que es mucho más que un puente, claro. Y para alegría de nuestro rey emérito no tenía escalones, ¿no? No, es un avance. Bueno, algunos sí, ¿eh? Pero no se cayó. Y ya que hemos analizado, Miguel, lo que es el estilo de constructivista, nos vamos a meter ahora con lo que es las características más singulares del estilo de Zaha Hadid, ¿no? Como hemos visto en el puente de Zaragoza, que son las formas orgánicas y fluidas, porque Zaha Hadid era conocida por su uso audaz de este tipo de curvas, de ángulos que no eran convexos ni cóncavos. En general era un diseño muy fluido y orgánico. Este tipo de diseño, para que se entienda mejor, en España se inició con el Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, y Zaha Hadid empieza a realizar geometrías muy complejas. Son diseños totalmente no convencionales y se utilizan formas, como dices tú, Alberto, espirales, parabólicas. Al final son espacios únicos que sorprenden y que son realmente difíciles de representar en 2 dimensiones. Esto se proyecta sobre todo en 3 dimensiones. Tenemos que pensar, Miguel, que aquí en Europa estas formas, pocos arquitectos habían atrevido con ellas. Es verdad que en Brasil estaba Oscar Niemeyer, pero era visto casi una arquitectura tropical, ¿no? Muy exótica, que poco tenía que ver con el pensamiento occidental. A mí me gustaría aquí hacer una pregunta para la cual no tengo respuesta, pero bueno, la lanzo, que es que al final esta arquitectura sin ángulos, donde las paredes se convierten en suelo y en techo, con transiciones suaves, está más relacionado con las formas del ser humano, porque al final, no sé si os habéis pensado, y aquí está mi pregunta, nosotros en nuestro cuerpo no tenemos ángulos. Sí, tenemos el orto. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Ay, no la he visto venir por ningún lado! Uf, a ver cómo sigo yo después de esto. Ay, madre mía, Alberto. Un edificio que tiene entre 0 y nada de ortogonal es el centro Heydar Aliyev, de Bakú, de Azerbaiyán, que ejemplifica muy bien todo esto que decimos de geometría compleja. Y que para mí es mi edificio favorito, la verdad, de Zaha Hadid. Para mí también es mi edificio favorito de Zaha Hadid. Es un edificio que se realiza en Azerbaiyán para romper con la arquitectura tradicional y más conservadora que existía en el país y para realzar a la población local. Este edificio sí que es una curva constante. Las paredes se convierten en tejado y el tejado se vuelve a convertir en pared, que al final se convierte en el suelo también y se cierra a nivel de fachada con vidrios. Estos edificios son prácticamente imposibles de diseñar en 2 dimensiones. Y desde mi punto de vista, la manera de poder diseñar esto es con programas más actuales, como podría ser, por ejemplo, Revit u otros programas en los que se desarrolla todo en 3 dimensiones y a partir de ahí se van sacando los planos en 2 dimensiones. Básicamente sería una arquitectura parametrizada. Claro, esto tiene que ver con cómo carajo se construye esto, ¿no? Mucha gente, al principio sobre todo, nadie creía que se pudiera construir este tipo de edificios. Y como hemos dicho, la gente y en la prensa conocían a Zaha Hadid como la arquitecta de papel, porque era aparentemente imposible construir sus diseños. Estos diseños intuitivos, que decimos curvilíneos, exigían a la ingeniería nuevos métodos. Y hasta que no se tuvo la técnica, como dices Miguel, el diseño paramétrico y la arquitectura digital, fue imposible desarrollarlos. Y aquí es fundamental que destaquemos a Patrick Schumacher, el socio del estudio de Zaha Hadid y que es actualmente el que se encarga de llevar su firma. ¿Podemos decir que es el que conduce Zaha Hadid Architects? Estás hoy sembradísimo, ¿eh? Esta me la he olido, ¿eh? Esta sí que sabía por dónde podía venir. La otra sí que me has dejado totalmente perplejo, pero sí. Patrick Schumacher, le podéis buscar en YouTube, tiene charlas TED Talks, en las que habla sobre la arquitectura digital y sobre la parametrización en la arquitectura, que es bastante interesante. Aquí lo que realiza Patrick Schumacher, básicamente, o Patrick Schumacher, es un enfoque futurista, otro de los puntos que caracteriza a la arquitectura de Zaha Hadid, porque su trabajo refleja este enfoque hacia la arquitectura y que está inspirado en la tecnología y la ciencia ficción, o la naturaleza también. Estos edificios básicamente parecen que han sido transportados desde el futuro
con formas o estructuras que desafían la realidad convencional, como podría tratarse del futurismo en la vanguardia italiana, que era lo que comentábamos al inicio del podcast. Y hablando de la vanguardia italiana, hay que decir que aquí existe un proyecto de Zaha Hadid, uno de sus primeros proyectos también, que es el Museo Maxi, o Museo de Arte del siglo XXI, situado en Roma, Italia, del año 2009, que refleja totalmente estas características. Claro, el futurismo italiano tiene que ver con la arquitectura de Zaha Hadid, pues la búsqueda del movimiento que estábamos comentando. Y si queréis, para que lo busquéis en Google, buscad Formas únicas de continuidad en el espacio, que es una escultura de Umberto Boccioni en la que intenta representar un hombre corriendo. Cómo esa forma empieza a disgregarse, a deconstruirse e intenta generar esa sensación de movimiento, que es básicamente lo que intenta Zaha en el Maxi, que es un museo en el que te tienes que mover por él para recorrerlo. Yo he tenido la suerte de visitarlo con la carrera en un viaje que hicimos a Roma. Tuve suerte de poder ir a ver el Maxi. Y es un edificio que se genera a través de la circulación, como estaba diciendo. Sobre todo destacan unas escaleras que se mueven como serpientes a través de un vestíbulo en triple altura. Y sobre todo, genera un volumen como una pastilla alargada que se va enroscando en el edificio histórico. Y he de decir que en este caso está bastante bien integrado con el entorno, porque ofrece un frente a la fábrica que es bastante bonito. En mi opinión, se trata de un proyecto que rompe con lo convencional. Cuando alguien piensa en un museo, piensa en diferentes salas de exposiciones con una ruta muy clara y, sin embargo, aquí todo está muy fragmentado. De tal manera que, según vas caminando esa escalera tan monumental, te vas encontrando con algunas salas, puedes entrar y salir. Es un recorrido muy laberíntico. Una de las últimas características que tiene la arquitectura de Zaha Hadid, y que yo creo que nos da para hablar de las controversias que tiene, es la integración de sus edificios con el entorno. Porque, como hemos dicho, a pesar de esta apariencia escultural, Zaha Hadid busca como un relato que los conecta con el lugar en el que están, ya sea a través de la forma de una ola para el centro acuático de Londres, que simula lo que podría ser una palada de un nadador en el Támesis, o a través de las rocas que estábamos hablando antes también del Guangzhou. Busca este tipo de relato que a veces, como en el caso de Maxi, concuerda bien, pero otras veces es bastante disgregante y bastante chocante con su entorno. Ella misma decía una frase que dice lo siguiente: creo que ser arquitecto es una gran responsabilidad, tal vez incluso una de las últimas responsabilidades que quedan. En este sentido, la responsabilidad de integrarse con el entorno, ella lo intentaba, eso es un hecho. Yo, por ejemplo, recuerdo un viaje que hice con mi familia viendo las bodegas por La Rioja, y ahí tiene otro proyecto que es un pequeñísimo edificio de información, de consulta, que tiene forma de bota, la típica bota de beber vino. O sea, intenta también representar lo que existe en el entorno, como hacía, por ejemplo, Frank Gehry en las bodegas de Marqués de Riscal, que representa también una viña. A veces se consigue de mejor manera y a veces de peor manera, eso es un hecho, puesto que al final de estos arquitectos que estamos mencionando el día de hoy, junto con Zaha Hadid, son todos los Star Architects o arquitectos estrella, que es justo la corriente opuesta a lo que quiso realizar David Chipperfield, como comentábamos en el anterior podcast. Eran arquitectos que básicamente creaban ellos mismos un nuevo entorno. Esto, por ejemplo, respecto a lo que hablábamos justo antes del Museo Maxi, también crea sus propias plazas, sus propias zonas comunes exteriores en torno al espacio del museo. Y aquí hay uno de los puntos más importantes que yo creo que tiene esta discusión, es si este tipo de arquitectura es arquitectura o se puede considerar más una escultura urbana. Porque lo que es una realidad es que este tipo de edificios cuestan mucho más de construir que un edificio más convencional. Y también de aquí se entiende que sus nuevas localizaciones para sus proyectos son en lugares donde se mueve más dinero, como es en Arabia Saudí, en Singapur o en Azerbaiyán. Y al tratarse de una arquitectura escultórica, esto tiene un efecto inmediato en el paisaje urbano. Es un hecho. Se puede ver en el edificio Puente para entrar a la zona de la Expo, que es un edificio rompedor, transversal a lo que se venía realizando, incluso lo que se puede encontrar dentro de la zona de exposiciones. Y bueno, o mismamente el centro Heydar Aliyev de Bakú, como estábamos comentando antes, si buscáis unas fotos se ve que hay un montón de edificios, típicas pastillas de edificios, y en el medio aparece ese macroedificio. Yo lo compararía de alguna manera, fíjate tú, Alberto, como si fuera la estrella de la muerte, ¿no?, de Star Wars.
entendámonos, la estrella de la muerte es una esfera, pero como esta cosa supermasiva, ¿no? Que se pone ahí en medio, aunque sea espectacular. Sí, a ver, al final yo creo que la arquitectura de Zaha se relaciona de una forma diferente con el entorno que la arquitectura tradicional, que se relacionaba a través del bloque o del podium, y tiene que ver más con una aproximación del paisaje, de una topografía, ¿no? En el caso de Bakú se entiende perfectamente cómo crea esa plaza como si fuera una topografía erosionada. En ese caso me parece que es espectacular. Por ejemplo, este edificio me da para hablar de otro del tema controvertido de su arquitectura, que es la relación entre la forma y la función en sus diseños. Porque como hemos visto, por ejemplo, en el edificio de la estación de bomberos de Vitra, nunca jamás se llegó a utilizar como estación de bomberos. ¿Es un edificio bonito? Sí. ¿Es funcional? Pues nunca lo sabremos. Yo creo que sí que era funcional. En teoría todo estaba realmente bien preparado, incluso que se inducía el movimiento de los propios trabajadores. Pero a veces estas obras maestras de la arquitectura, algunas realmente no son tan funcionales, sino que destacan más por su belleza que por su funcionalidad, cosa que es bastante controversial. Desde luego, yo voy a dar mi opinión de lo que para mí es la obra de Zaha Hadid, porque durante mucho tiempo no he comulgado con su arquitectura, sobre todo por este tema, ¿no? Por este tema de la relación con el entorno, que a veces es inexistente, como decías, como si hubiera aterrizado un platillo volante. Pero respeto profundamente esta visión tan personal, que se nota la esencia de Zaha Hadid en cada uno de sus edificios. Todo lo contrario de David Chipperfield, es muy reconocible. Y creo que este tipo de arquitectura hace avanzar, sobre todo la técnica, porque al final testea los límites de los materiales, de la ingeniería. Si todos hiciéramos bloques lineales, sería la arquitectura y la ciudad súper aburrida y súper homogénea. Y yo creo que la arquitectura necesita un poquito de chispa y también de vida. Por eso creo que ahora entiendo también esta visión y creo que es necesaria. No sé, Miguel, ¿a ti qué opinión te merece la arquitectura de Zaha? Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Al principio de mi formación como arquitecto no me gustaba demasiado Zaha Hadid porque la encontraba una arquitectura que realmente no hacía match con el entorno, sino que era algo en medio de la nada, digamos. Pero como bien comentas, es importante salirse de la norma, ¿no? Es importante que no todo sea lo mismo repetitivo, si no estaríamos en una arquitectura soviética realmente. Y Zaha Hadid es uno de los exponentes de nuevas corrientes arquitectónicas, en este caso la del deconstructivismo. Obviamente hay arquitectos, por ejemplo David Chipperfield, que si se le preguntase si podría imaginarse una ciudad hecha con sus proyectos, con sus edificios, y es realmente difícil imaginarse una ciudad entera hecha con proyectos de Zaha Hadid, puesto que sería algo interesante. Sin embargo, también he de decir que podemos tener una pequeña idea de cómo sería una ciudad con solo edificios de Zaha Hadid, puesto que para realizar la película de Black Panther, para realizar Wakanda, Wakanda Forever. el director se inspiró en la arquitectura de Zaha Hadid, puesto que era una arquitectura no futurista como podríamos imaginar, sino que realmente creaba unas esencias que podrían ser de otro planeta en algunos casos. Con esto lo que quiero decir es que la heterogeneidad es importante, más aún a nivel de la arquitectura, a nivel del arte en general, puesto que si no sería repetición. Sería aburrido. Así que tras esta pequeña reflexión, o no tan pequeña, me surge una pregunta que me gustaría escuchar. ¿Qué pensáis todos vosotros? ¿Qué piensas tú, Alberto? Y la pregunta es la siguiente. ¿El legado de Zaha Hadid es una inspiración para la arquitectura del futuro o un recordatorio de las limitaciones del diseño radical? Bueno, me vas a escuchar porque no tienes otra opción, básicamente, porque tienes los cascos puestos. Pero sí, al igual que pasa con la mayoría de los artistas, no los valoramos en vida porque nos proponen una visión diferente. Y aquí me gusta utilizar el ejemplo de Van Gogh, que muchas veces los apreciamos cuando ya no están. En el caso de Zaha Hadid no ha sido tan dramático porque su legado se mantiene a través de su estudio. Pero si Zaha hubiera muerto y se hubiera cerrado su estudio, ¿haría alguien este estilo de arquitectura? Sinceramente yo creo que no y no sé si tendría mucho sentido. Así que respondiendo a la pregunta, Miguel, yo creo que es un poco las dos cosas. Inspiración para los arquitectos al tener una visión propia y un recordatorio de los límites, pero no desde un punto de vista pesimista, sino a través de un punto de vista de exploración, porque yo creo que, lo que decía antes, toda esta búsqueda de arquitectura fluida lo que hace es que la ingeniería tenga que avanzar y seguir avanzando. Y lo que hoy es imposible, quién sabe si mañana se podrá construir. Por poner un ejemplo, que si no parece que voy a hablar un discurso bonito vacío, para construir las formas sinuosas de sus diseños se ha tenido que mezclar el hormigón con fibra de vidrio para hacer, pues por ejemplo, el Centro Acuático de Londres. Quién sabe si quizá esa técnica sirva mañana para construir casas prefabricadas. ¿Y tú, Miguel, qué opinas?
¿Es el legado de Zaha Hadid una inspiración o un recordatorio de las limitaciones? Yo empezaría respondiendo esta pregunta con que la propia Zaha Hadid es las dos cosas. Fue una inspiración para todas las mujeres que no habían triunfado en la arquitectura en su momento cuando ella empezó a triunfar, y fue un recordatorio de las limitaciones para muchos arquitectos, puesto que ella contaba ya con un poder adquisitivo y un soporte económico muy potente que la ayudaba a realizar sus obras. Partiendo de eso, para mí, el legado de Zaha Hadid, por una parte, también es inspirador. Demuestra que todo es posible, que todo se puede realizar, que nada es motivo de absurdo de cuestionarse, sino que hay que tener una mente muy abierta e intentar hacer nuevas posibilidades y nuevos modelos. Y yo lo veo también como una inspiración para el futuro desde ese punto de vista. Por otra parte, la mayoría de sus proyectos construidos son proyectos súper caros, que si no existe ese músculo económico detrás, son imposibles de realizar. Puesto que si un arquitecto con un presupuesto de 1 millón de euros, que ya sería bastante, puede hacer algo similar al centro Heydar Aliyev. Obviamente no. Pero sin embargo, la forma del centro Heydar Aliyev puede haber influido para mejorar programas de representación arquitectónica, se me ocurre. Pues está muy bien el capítulo, la verdad. Hemos tenido una reflexión filosófica al final y ha salido el tema del orto. O sea que para mí ha sido un capítulo redondo, podemos decir. Como los 360 grados de Zaha Hadid. Sí, señor. Pues nada, chicos, muchas gracias por escucharnos. A ti, Miguel, por otro día más en la oficina, como decía al principio. Y seguidnos en redes sociales. En Instagram estamos, en YouTube. En Spotify y dadle 5 estrellas. Adiós. Adiós.